El género de los RPG inició en la Genesis con las dos entregas de Phantasy Star. Sus entregas traían memorias RAM en el interior de sus cartuchos para permitir a los jugadores guardar sus partidas, exactamente igual que el pasado Legend of Zelda. Phantasy Star y Phantasy Star 2 tomaban lugar en universos ficticios, y se basaba en la mezcla de la magia y la tecnología. En 1991 llegó el primer gran juego de Square. Final Fantasy IV. Este fue el primer Final Fantasy que realmente contaba con una historia en verdad retorcida y llena de giros, como los actuales, además que innovaba en su saga y en su género. La batalla en tiempo activo se impuso como referencial hasta sus posteriores entregas, y se utilizó el ya mencionado anteriormente, modo 7, que permitía una mejora en la profundidad de los escenarios. El juego fue aclamado por su historia, llena de giros, sorpresas, y sobre todo por su banda sonora. Fue así como el género de los RPGs comenzó a escalar hasta alcanzar su punto máximo. Nintendo tuvo el apoyo casi exclusivo de Square, con su saga de Final Fantasy, y de Enix, con la serie de Dragon Quest, los cuales como dato curioso, tenían al famoso Akira Toriyama como el diseñador de personajes. La Mega Drive sin embargo, contó con el apoyo de dos desarrolladoras llamadas Climax Entertainment, y Sonic Software, las cuales crearon los míticos Shining Force, pioneros en el rol táctico, distintos de los habituales, se asemejaban a un tablero de ajedrez, en cuyas casillas los personajes se desplazaban. Esto inspiraría más tarde a Square a crear su serie de Final Fantasy Tactics. Desde 1991 hasta el 95, los RPGs en ambas consolas destacaron tanto en calidad como cantidad. La SNES vio excelentísimos juegos como Final Fantasy V, la trilogía de Roaming Saga, Illusion of Time, Lufia, Breath of Fire, Tales of Fantasia, Star Ocean, Terranigma, y en la Sega Genesis, títulos como Landstalker, Beyond Oasis, Shadowrun, Phantasy Star 4, Starflight, Rings of Power, Shining Force 2, Dragon Slayer, entre los más destacados. Sin embargo, caben tres juegos que destacar, y estos fueron casi fundamentales para darle a la era de 16 bits, la era dorada de los RPGs. Los tres creados por Squaresoft, fueron 3 años gloriosos, empezando por Secret of Mana en el 93. Este juego fue muy similar al clásico Zelda, pero en lugar de controlar a un personaje, se tuvo la frescura de controlar a 3, llegando a jugar 3 personas a la vez con ayuda de un multitap. Al año siguiente llega Final Fantasy VI. Considerado hasta ahora como uno de los más grandes hitos en la saga y en el género, tuvo características notables durante su tiempo. Entre ellas, fueron sus variados modos de batallas, y tiene el mayor reparto de personajes de la franquicia principal hasta la fecha, elogiado por los jugadores más conocedores. Ambos juegos destacaron por su grandiosa historia y su excelente música. Sin embargo, en 1995, el Grupo de los Sueños, llamado así al grupo formado por Hironobu Sakaguchi, creador de la saga de Final Fantasy, el compositor Nobuo Uematsu, conocido por sus composiciones en la anterior franquicia, y Akira Toriyama, el creador y dibujante del manga de Dragon Ball, dirigieron la creación del juego de rol más revolucionario de la historia, y también considerado el mejor jamás creado por muchos. Chrono Trigger incluyó múltiples finales, un sistema de batalla único, gráficos muy detallados y artísticos, aventuras secundarias, hasta un Power Glove jajaja. A pesar del apoyo exclusivo de las compañías terceras a Nintendo, como Square, hubo algunas que rompieron los contratos. Una de las más resaltantes fue Capcom, que lanzó uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos en ambas consolas. Street Fighter fue adaptado de sus arcadias a la SNES y a la Genesis, y entre ambas hubo una lucha para ver cuál de las dos tenía la mejor versión, la cual sería ganada por Nintendo, gracias a que su mando poseía hasta 6 botones funcionales, el doble de los de Sega, y esto cumplía con la jugabilidad del juego en sus salas recreativas, y Sega tuvo que lanzar un mando que añadía los 3 botones faltantes. En 1993 llegó para las dos plataformas el juego insignia de Midway, Mortal Kombat. Adaptado también de sus salas de arcades, Nintendo tomó una decisión algo errónea. Su filosofía era de tener juegos para la mayoría del público, si no es que para todos, y fue por esta razón que durante su adaptación la sangre del juego fue reemplazada por polvo gris, algo fuera de lugar, pues este elemento era uno de los mayores atributos del juego, y Sega logró recibir el juego con una opción de presentar la sangre o no, y esto le dio ventaja para tener mayor atractivo en este género. Sin embargo, Nintendo llegó a un acuerdo con Midway para que la sangre del juego aparezca en las entregas posteriores.
La reciente saga de Mortal Kombat tenía un gran atractivo sobre el resto de los juegos de pelea, el cual era que cada uno de los personajes presentes eran actores reales, cuyos movimientos se capturaban digitalmente, y esto daba un realismo sumamente adelantado para su tiempo. Durante este lustro compañías crearían grandes juegos de lucha para las dos consolas, como Bandai con los juegos de Dragon Ball Z, y Capcom seguiría lanzando más entregas de su saga de Street Fighter, incluyendo más modos de juego y personajes. Asimismo, en 1995, Rare, considerada en ese entonces la mano derecha de Nintendo, lanza Killer Instinct. Killer Instinct fue el juego con los mejores gráficos en su época, gracias al uso de la prerenderización, que fue una alternativa para buscar mayor realismo que con la digitalización. Prepárate a ver cómo serán los juegos en el futuro. El juego se caracterizaba por sus sorprendentes animaciones de los personajes, y un original y espectacular sistema de combos y movimientos. Se tenían muchas capacidades al momento de pelear a pesar de su pequeño número de personajes, y esto le permitió ser uno de los juegos de pelea más completos hasta la fecha. Sega terminaría recibiendo apoyo de la compañía SNK, que le dio la saga de Fatal Fury, muy bien adaptada a su consola. Pero a pesar de todo ello, ¿qué sucedía con las sagas que iniciaron esta gran época? Para finales de 1991 Nintendo prácticamente reinaba en Japón, y Sega se apoderó del sector europeo. El gran duelo se veía en Norteamérica, donde estaban muy igualadas. Ambas compañías dieron lo mejor de sí con grandes juegos. Para estas fechas llegaría la obra maestra de Miyamoto. Zelda: A Link to the Past. La siguiente aventura de Link tuvo ventas sin precedentes, más de 4 millones de copias, fue aclamado por sus gráficos y su diseño, su jugabilidad, su envolvente música, fue el primer Zelda en el que se incluyó la mítica espada maestra, manejó una historia mucho más compleja e intrigante. Todo esto y más le permitieron ser considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos. A su vez, Sega preparó la secuela de Sonic. Sonic 2 llegaría con nuevas habilidades, nuevos y renovados desafíos, unos gráficos impactantes y más que solventes para su tiempo, y lo más destacable, un nuevo aliado, Tails, el zorro de dos colas. Al año siguiente, en 1992, Sega seguiría contraatacando con Kid Chameleon, un juego muy original y adictivo, que nos dejaba al alcance controlar a un personaje muy carismático, que obtenía diversos poderes al emplear unas máscaras místicas. Este fue uno de los más elogiados y populares en la consola. Los posteriores juegos de acción y aventura fueron muy reconocidos, entre ellos Castlevania 4 para SNES, y Castlevania Bloodlines para Mega Drive, ambos muy destacables por su diseño y su dificultad. Destacan también, Actraiser, en especial por su asombrosa variedad, Metal Warriors, Mickey's Magical Quest, Gradius 3, Axel y Yuen Squadron en cuanto a los juegos de naves. Asimismo, Sega lanzaría Shinobi 3, una aventura más rápida y con más acción que sus predecesores, con nuevas técnicas y movimientos. Konami lanzaría en la Mega Drive al mítico Rocket Knight Adventures, un juego que llegó a la cima gracias a su gran jugabilidad y adicción. Entre los que caben mencionar, están, Urban Strike, Red Zone, Game Mortal, y sobre todo, Wonder Boy in Monster World, un juego de aventura que mezclaba elementos de rol, casi al estilo de Zelda. ¿Pero dónde quedó el fontanero? Fue en el 92 cuando nace Super Mario Kart, revolucionando para siempre los juegos de carreras, con ítems y circuitos que recordaban a la clásica serie de Mario. Los shooters no se quedaron atrás, en 1992 llegaría la tercera parte de Contra. El juego era más grande, mejorado, con nuevas armas, era una aventura extravagante con su modo cooperativo. Luego llegaría Mega Man X, que simbolizó uno de los más grandes ejemplos en cuanto al salto generacional. Los enemigos tenían un nuevo diseño, Mega Man llegaba con nuevos poderes, incluyendo un ataque que hacía referencia a Ryu de Street Fighter 2. Más tarde Sega tendría su propio shooter en 2D, con Gunstar Heroes. Este juego tenía básicamente lo que se pedía en un shooter en 2D, armas espectaculares, explosiones por doquier, un fenomenal modo cooperativo, que acabó siendo uno de los más populares incluso en Japón. Caben nombrar, Sunset Riders, Cybernators, R-Type 3, Super Thunder Blade, Granada, Elemental Master, y Lightning Gears. La SNES fue capaz de soportar ciertas capacidades de los cartuchos con la introducción de chips especiales, como el llamado Super FX, que acompañaba al procesador principal para crear polígonos en 3D, y así, nació Star Fox, uno de los shooters más simbólicos de la consola. El chip fue mejorado y permitió crear Yoshi's Island, que se caracterizaba por efectos gráficos mejorados, acercamientos y deformaciones. A finales de la generación, Nintendo y Rare logran superar la barrera de los 16 bits, permitiendo crear Donkey
Donkey Kong Country, su último plataformas, que se desarrolló con el uso de la prerenderización, el cual luego sería usada en Killer Instinct, y esto lo volvió muy aclamado sin que sus secuelas le quitasen su lugar. Sega luego crearía Vector Man basándose en esta nueva tecnología, y dio su última jugada creando Sonic 3, y Sonic y Knuckles, que emplearía una nueva tecnología para intercambiar datos entre los cartuchos. Nintendo acabaría creando finalmente a Kirby Superstar, y a su mejor pieza, Super Metroid. Fácilmente considerado el mejor juego de acción en 2D de todos, de inicio a fin solo significó una palabra: grandeza. No dejó nada. Absolutamente nada. Nada de lado. Terminó siendo prácticamente el juego perfecto por muchos años. No cabe duda que ambas consolas significaron la época más sobresaliente de todas, sin embargo, la era dorada de los videojuegos aún tenía cierto camino que recorrer.